En todo congreso, en todo seminario, siempre hay una ponencia aburrida. Esa es la mía. Entonces, bueno, vamos a ver teoría. Un poco lo que estoy viendo, tal vez la mirada del museólogo un poco me engañe, pero creo que estamos todos de acuerdo, que el museo comunitario es un museo de resistencia. Estamos resistiendo algo, aparentemente. No sabemos bien qué es, a nivel general, ¿no? No sabemos si podemos tener una teoría sobre eso, no sabemos si podemos generalizar sobre eso. Lo que sí sabemos es que hay una fuerte tendencia, sobre todo a partir del abandono del Estado, que empieza con los militares, después en la época esa de transición de Alfonsín un poco se amortigua, y que finalmente, bueno, con el menemato, se convierte prácticamente en un abandono completo. Yo por lo que he visto hay mucha resistencia por parte de las comunidades y el museo un poco trata como puede, a veces reflejado, digamos, en esa institución, está esa resistencia, esa cuestión brava, ¿no?, de la gente, que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por eso cuando la primera chica que vino, White, yo le pregunté ¿para qué? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, y nuestro museo, vamos a ir ahora al tema, ¿no? Es un poco como la chica que contaba Anabela, ¿no? Anabel, esta chica sabia. Es un museo que no existe, pero que está. Es un museo que tiene objetos pero no los tiene. Es un museo que es itinerante pero tiene un montón de lugares. Entonces, la resistencia que tenía la gente frente a los cambios que tuvo Rosario, la desarticulación del puerto, igual que White, la desarticulación del ferrocarril, igual que también los muchachos de White, como otros, ¿no?, que el ferrocarril como que dejó un tendal, simbólico incluso, generó este museo. Vamos a, si la cámara me acompaña, bueno, el barrio, o sea, ¿dónde estamos parados? Acá en Rosario. Ese es el barrio Refinería, más o menos en los años 90. De eso no hay nada ahora. Ustedes ahora van a ver de toda esa mancha así de asfalto donde bajaban los camiones, no hay nada. Ahí, en realidad ahí no hay barrio, hay otro barrio que es un barrio de torres. Entonces esa es más o menos la ubicación para que ustedes se den una idea. Fíjense lo que era el barrio industrial. Era un barrio que tenía todo lo que ustedes más o menos contaron, tenía un poquito de todo eso. Tenía ferrocarril, tenía el puerto, era el puerto, el segundo puerto más importante del país, años 30 más o menos, y todo eso en menos de 20 años desapareció. Entonces también generó una serie de historias muy vinculadas con lo obrero, muy fuertes, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que permaneció en la memoria de la gente. Y este museo surge precisamente de esa resistencia. En el año 99, un grupo de vecinos dice, bueno, mira, yo tengo material, tengo fotos, creo que a todos les ha pasado de alguna manera, gente que ha venido y dice, bueno, mira, yo tengo una foto, y siempre venía con la negación. Cuando nosotros decíamos, bueno, hacer un archivo, guardar, otros vecinos decían, ¿y para qué? ¿Y para qué? Esto mis hijos lo van a tirar, ¿para qué lo guardás? Si vos también lo vas a tirar. Entonces surge de esa negación, de esa contradicción, este museo que tiene la particularidad de que está en las casas de la gente. No tiene una sede, exceptuando algunos objetos, que no son tan pocos, pero se ha distribuido el museo en las casas de la gente y sabemos más o menos quién tiene qué. Entonces hay gente que tiene fotos históricas, como esas, de los años 1900, parientes que han trabajado en la vieja refinería de azúcar de Ernesto Tornquist, la primera fábrica que se hace moderna en el país. Objetos del puerto, objetos ferroviarios. Y acá surge el problema de la teoría, que es un poco más allá de la anécdota que puede ser el Museo de la Refinería. Hay una teoría del museo comunitario, hay una teoría que nos hayan enseñado en la escuela de museología, en la escuela de antropología, que haya salido de nuestros mismos museos. Consultados algunos científicos, personajes, comunitarios, porque dice, no puede generar la museología una teoría sobre sí misma, porque no tiene, digamos, un análisis de sí mismo.
Entonces dicen que no hay teoría, que no se diferencia la teoría de la práctica, bueno, de una praxis, que es empírica totalmente, o sea, lo que pasa es lo que se piensa. Ese era el primer grupo, le dije que iba a ser aburrido. El segundo grupo dice que, bueno, que es de manual. Todos nos acordamos de Hernández, bueno, ahora viene Pogodny, también tiene libros escritos. Hay mucho catalán, no sé por qué consultamos tanta bibliografía catalán. Es descriptiva, o sea, es una vitrina, es una base que tiene adentro. Es poco predictiva, no sabemos qué va a pasar mañana con lo que exponemos, y es incapaz de hipotetizar. Esa es otra de las críticas que hacen generalmente los historiadores y los antropólogos. Y finalmente, es que esas teorías que tenemos tienen préstamos teóricos, o sea, le pedimos a ver cómo funcionan los antropólogos, a los arqueólogos, y que está subordinada a esa teoría. O sea, no podemos pensar si no hay un historiador en el medio. O sea, eso es lo que se viene diciendo. Esto está consultado, consultamos en la facultad, de gente que es amiga, y más o menos eso es lo que dicen. Yo digo que no, que hay teoría. Entonces, la teoría que más o menos hemos espigado de los libros, dice que, bueno, que es una particularidad de la teoría general, museológica, que está dirigida a un público especializado, que es la comunidad, y que tiene un anclaje barrial o grupal. Hoy acabo de descubrir, así en el panorama, que también tiene un componente de resistencia. No es cualquier comunidad y no en cualquier estado esa comunidad. Bueno, después que no existe un manual, porque cada comunidad es distinta, que es vivencial. Todos ustedes mencionaron vivencias. Y bueno, finalmente que tiene aspectos objetivos y que es incapaz de generalizar. No podemos decir que la experiencia de White puede ser inmediatamente traspolable, por ejemplo, al Olimpo. Eso es lo que dice la teoría clásica, porque precisamente nunca considero ni al White ni a Olimpo, y mucho menos refinería, por supuesto, ¿no? Y finalmente, bueno, que están los préstamos teóricos, está la subordinación, pero a un modelo normal de museo. Son objetos puestos en vitrina. Entonces, ese es más o menos lo que nos enseñaron en la escuela y que pudimos ir desgranando. Entonces, estas son las características que nos han enseñado también que tienen estos museos, con relación a este otro, que es el museo normal, tradicional, ¿no? La experiencia individual, el público no tiene nombre, es lo que pueden leer ahí, que está en los manuales y que generalmente no considera como museo comunitario al público, sino que el público es una esencia, un ente que recorre las salas, que tiene más o menos un público más o menos adulto, más o menos chico, más o menos joven. En cambio acá no, en las comunidades han mencionado en los videos de los chicos con nombre y apellido, o sea, si ustedes van, por ejemplo, al Malva, ¿y quién vino? Y no sé quién vino. Y después está el tema de la participación. Este es algo sumamente teórico, ¿no? Pero esto se llama escala de Hart. La escala de Hart es la escala de participación. Esto es casi para hacer un afiche, porque uno lo puede poner en la pared y decir, bueno, mira, ¿dónde está ubicado mi museo en eso? En la parte más baja, más negra, por supuesto, un museo comunitario en una parte negra, está la cultura de élite, y más arriba está la cultura totalmente participativa. Entonces, generalmente nosotros nos ubicamos en la parte blanquiñosa, digamos, ahí en el medio. Pero la ideal es subir hasta las partes blancas, o sea, esa sería la idea. Pero en general hay muchas instituciones que creen que son altamente participativas y no. Y acá, bueno, es cuando empezamos a elaborar nuestra propia teoría, que se basa en varios museos comunitarios. Incluso habíamos visto una experiencia de mexicano, no solamente para describir nuestro museo, sino también para poder actuar después. Y sobre todo poder ver que esa actuación sea coherente en el tiempo, porque si yo agarro y digo, bueno, hoy es comunitario, mañana es común, un museo común, normal, hoy la gente viene, mañana no viene. Entonces, tratar de ver qué estábamos haciendo, qué habíamos hecho y cuál era el sentido de eso y cómo habíamos actuado y generar una teoría específica para un hipotético museo comunitario. Y de ahí sale esta teoría que le llamamos provisionalmente McGuffin. Esta palabrita, hay unas definiciones de museo comunitario, bueno, que en algunos dicen que es una acción, en otros dicen que es, o sea, lo comunitario es accionar, la comunidad acciona, otro bueno, que es una pertenencia, otro que es una identidad, son distintas definiciones. Pero a mí lo que me interesa es algunos modelos que hemos visto normalmente, ¿no?
Está el museo tradicional, el que por lo menos hemos visto en Rosario, ustedes deben haber visto también, donde va la gente de moñito, va la gente de corbata, y la gente, que es el colorcito rosa, hay alguno y uno que vigila. Ese es un modelo tradicional, que lo hemos tenido todos, lo hemos visto en algún momento, quiero creer que ya no hay más. Y los objetos son esos que están ahí, ¿no? Los coloraditos. Cuando aparece la nueva museología, sigue estando más o menos el mismo modelo, pero la gente participa más, se mete más, en la escala de Hart levantan un poquito, pero siguen estando, digamos, esa elite ahí guardadita en los gabinetes, nunca la vemos, pero ahora se llaman funcionarios, no se llama más coleccionistas ilustres, sino que ahora son, digamos, funcionarios pagos. Esto duró más o menos hasta la década del 80, hemos evolucionado. Esto es lo que ocurre muchas veces, y esto me han criticado mucho por poner este modelo, porque es el modelo en el cual se cree que por invitar gente es una actividad comunitaria. Es donde un ilustre da una charla y algunas personas miran una muestra, cuando en realidad no es una cuestión comunitaria. El que decide cómo es la muestra y cómo es la charla es el área gris. Entonces, este modelo fue bastante criticado porque dicen, el mío es así. Entonces, sí, es así. Pero el tema es cómo, digamos, este modelo engaña, creyendo que porque uno hace determinadas cosas es otra. Y no, sigue siendo lo mismo, pero con una pequeña variación. Y sobre todo la gente no participa, porque está esperando que venga justo alguien o que sea un tema que le interese. Y siempre se decide por parte de un grupo de funcionarios. Esto en una época se llamó democratización cultural, este modelo, en la cual, bueno, se trataba de repartir los bienes culturales en un grupo o en una sociedad. Modelo de los años 80, 90 más o menos. Bueno, esto lo pusimos entre signos de pregunta, si es un museo comunitario esto. O sea, esto lo hemos visto y este es nuestro modelo actual prácticamente, que estamos tratando de remodelar. Pero bueno, hay un área donde el funcionario se reúne con la gente y discute sobre ciertos contenidos, y por otro lado hay muestras que también están los funcionarios mezclados con la gente. Ya hay un sistema de decisiones distinto, en el cual, bueno, la gente pide, la gente solicita. Ese objeto que estaba en torno a la gente, en torno a ese cuadradito colorado. La palabra MacGuffin viene del cine. En cine, en el guión de la cinematografía, se llama MacGuffin a un objeto que no tiene ningún tipo de valor intrínseco. Esta es una película clásica con un MacGuffin, que es El halcón maltés, de ficción, pero está en torno, ¿no? Y ahí están todos, está el malvado, está el traidor, está la chica, está el héroe. Bien. Entonces, en la sala normal y en la sala MacGuffin se trabaja de distinta manera. En los museos normales, o se llaman normales porque bueno, son los museos más tradicionales, los que tienen objetos periféricos, la persona va de a uno, va y mira objeto por objeto. Ustedes sabrán, no sé si se acordarán, tendrán en su imaginario esas muestras de cuadros en las cuales, bueno, yo estoy esperando que se corra para poder mirar el cuadro siguiente. O sea, eso es muy común. Es porque está pensado en función de que el visitante es de a uno. En cambio, los museos comunitarios, y sobre todo en este que pensamos nosotros, ese grupo tiene lugares en torno a un objeto, y ese objeto es el que articula, de alguna manera, la participación. Por tanto, tiene que ser un objeto bastante bien elegido. Yo lo que he visto hoy, o sea, es como que cada uno de ustedes como que ha mostrado un MacGuffin, aunque es como que, bueno, a lo mejor esa balsa que mostraron recién los chicos de Ferro White es eso, ¿no? Es, bueno, cómo nos ponemos en torno a algo que tiene mucho significado, así no sea un objeto en sí significante, sino que el significado se lo ponemos nosotros, lo cargamos nosotros. Esta es una experiencia, por supuesto, como es teoría, y acá fue donde la presidenta del museo dijo, no me emboles a la gente. Es una vecinal. Nosotros nos reunimos en una vecinal en torno
a una serie de objetos, eran fotos bastante domésticas, pero apareció una foto muy interesante que es la de unos obreros, en la cual, por supuesto, una foto privada, o sea, no es una foto del museo, sino una foto privada, una foto de obrero de 1890, en la cual hay dos obreros que están tomados de la mano, así muy agarraditos. Entonces empezó a aparecer el tema si eran en realidad homosexuales, y toda una discusión. Pero lo que generó sobre todo fue que aparecieron otros dos objetos que están ahí, el 1 y el 2, que fueron aportados y eran también fotos de la fábrica que nadie sabía que existían. Entonces ahí es cuando empieza ese auxiliar mágico a congregar de alguna manera, y que creo que también es un poco la esencia del museo comunitario. O sea, ¿qué es lo que agrupa una comunidad? O mejor dicho, ¿qué es lo que hace que una comunidad concurra a un museo? ¿Y para qué? Que también es la pregunta que hicimos hoy. O sea, ¿para qué vamos a un museo? Entonces, esos dos objetos son los que aparecieron precisamente y les dio sentido para qué vengo. Vengo no para traer de reunión fundamental y expositivo de reunión así, es un centro cultural que es un cine al mismo tiempo. Después está la biblioteca, están las escuelas, la misma vecinal. Entonces acá era el tema de qué significaba la construcción antigua, por ejemplo. Entonces otro elemento que es la casa, en una realidad en la cual conseguir una casa es muy difícil. Entonces, ¿cómo se hacía antes para conseguir una casa? Y ahí trajimos un plano viejo y ya el señor de amarillo trajo su plano viejo también, y qué pensaba él hacer con esa casa. Entonces ya no se trata, como decían hoy, de una cuestión del pasado, sino qué hago yo con ese pasado y cómo estamos parados hoy. Entonces, ese es el McGuffin aportado. Después podemos agarrar el plano viejo y lo tiramos, una copia, no nos importa. Fíjense acá en esta foto, una foto que me sorprendió porque nos descubrimos que en el barrio había masonería, por ejemplo, cosa que nosotros no teníamos ni idea. Pero ese que está ahí admirando la foto soy yo, porque realmente me sentí muy sorprendido, y cómo la gente lo aportó con total naturalidad. Así, mi abuelo era masón, en un barrio obrero. Bueno, no los quiero aburrir mucho, pero estos son otros McGuffin cuando algunos vecinos hacen charlas, por ejemplo, que es una de las experiencias nuevas, que pasa cuando nosotros nos corremos de ese lugar de especialista, del área gris, y es el vecino el que se pone a hablar de sus historias. Esto es una cosa bastante complicada a nivel de gestión, porque la gente le gusta estar sentada así, pero le da vergüenza. Entonces hay una tensión muy fuerte, entonces tenemos que remodelar los espacios, y no siempre son así de tipo académico. Y después están las escuelas. Los chicos también traen sus McGuffins seleccionados, en los cuales generalmente son fotos que le dan los abuelos, que le dan los tíos, que le dan los padres. No necesariamente tienen que ser viejos, obviamente, basta con que tenga alguna representatividad con respecto a lo que a la escuela le interesa, en este caso la historia barrial, porque está en el programa de las escuelas en segundo grado, lo que es el barrio. Entonces, bueno, precisamente son fotos para eso, ¿no? La plata ya está gastada, hay que ver en qué. Entonces hay que rastrear dónde están los recursos, no tanto la plata en la moneda, sino a ver dónde está el cubo de vidrio, a ver dónde está la madera. Entonces, ir relacionando distintos recursos y sobre todo los que detentan el recurso, y ahí aparece la asociación. Es como cuando hicieron la balsa, ¿no? A ver quién tiene los bidones pinchados. No necesito bidones para llevar agua, necesito para hacer una balsa. Entonces, bueno, eso ya aparece una vinculación. A ver quién fue a buscarlos, quién los trajo, y de ser posible a ver si podemos hacer una amistad con la proveedora, ¿no?, de los bidones. O sea, un poco esa es la... Y esto también se extiende a la investigación, porque también tenemos que tener un sistema de accesibilidad de los recursos. De poco sirve que yo haga toda una serie de entrevistas orales y que tenga, por ejemplo, 100 CD y no pueda encontrar el material dentro de los CD. Entonces, se está tratando, es un trabajo que está haciendo antropología, de vincular todo con todo. Igual, o sea, que lo que se copia en el barrio también se copia en el acervo o en el patrimonio que tenemos. También con museología, en este caso es una colección de soldaditos de plomo, que es lo que más donó la gente. Tenemos como 10.000, una cosa que ya no sabemos muy bien qué hacer con esos bichos. Y entonces, bueno, el tema es catalogarlos, poder transformarlos en discursos macguffinianos, digamos, porque puedo tener una bolsa de soldadito de plástico, pero tenerlos en una caja no sirve. Entonces, bueno, esto fue una convocatoria
para el tema de las fotos. Gracias a este método conseguimos cerca de 1200 fotos. Muchas estaban conceptualmente repetidas, pero el hecho de que las aportáramos. Y también influye en el método de catalogación. No sé si ustedes están con el tema del CONAR, por ejemplo, que es catalogación de objetos a nivel nacional. A la gente le interesa mucho que la catalogación refleje su apellido. Entonces las colecciones son por apellido, no tanto por un numerito como nos enseñaron en la escuela, ¿no? El 1, el 2, que no tiene una tapita, el 1B, sino que acá es, termina colección Fernández. Y eso también influye en la parte más formal. Bueno, y finalmente el tema de lo metodológico. Entonces este sistema permite, bueno, establecer los vínculos, ¿no? Por supuesto. Incita el aporte material, o sea, bueno, estas fotos que se donan, y vincula el museo con la comunidad donde se inserta. En realidad, esto está un poco ya pasado de moda, este Power ya es un poco viejo, sino que nosotros estamos tratando de fundir el museo con el mismo territorio y la comunidad, o sea, dar un paso más de extensión, y al mismo tiempo que funcione como una base de datos. Bueno, y finalmente, bueno, esto de las relaciones entre los participantes, ahí tiene también precauciones que tenemos que tener. ¿Qué pasa con la conservación? ¿Qué pasa con las tensiones? Bueno, yo traigo un objeto y me puede generar tensiones. Bueno, y finalmente, un poco qué es un museo comunitario para nosotros, ¿no? Es lo que lo diferencia precisamente, que lo que importa son los saberes de la gente, qué conoce la gente, no tanto que sabe el antropólogo, el museólogo. Un poco decían ahí en el video, que el antropólogo es, o el historiador, o el museólogo es el facilitador, el aceitador de la maquinaria. Y finalmente el objeto es un elemento auxiliar, no es un fetiche que lo tengo ahí, sino que me motiva a la comunidad. Bien, y finalmente el tema del museo comunitario como un ámbito de intercambio social, ¿no? Es un poco lo que hemos tratado es... Ahí terminó. Lo que hemos tratado es de generar teoría propia y no depender tanto de la ajena. O sea, que el museo pueda generar su propia manera de pensar. Estemos de acuerdo, no con el McGuffin, obviamente, sino que a ver si podemos, en función de las experiencias, poder comunicarlas de una manera mucho más coherente. Tratar de ir un poco más hacia la museología para que otros puedan aprovechar mejor las experiencias. Porque yo no puedo en refinería replicar la balsa a los de White, no lo puedo hacer, pero sí puedo aprender mediante una teoría cuáles son los conceptos fundamentales de White o del Olimpo o de los cuentos que contaban a Vela, qué es lo fundamental y que yo puedo aplicar en la comunidad. Y ahí está la teoría, el papel, el rol de la teoría. Entonces, un poco ese es el fundamento de poder elaborar estas cosas. Creo que tarde o temprano la museología se va a emancipar, porque el museo está teniendo cada vez más importancia, más el museo comunitario. Siempre se habla de comunitario. Les dije que se iban a aburrir. Gracias. En realidad se hace una cadena. O sea, el tema es cómo esa necesidad está reflejada después por el museo como un aporte, no como una decisión. O sea, el museo funciona como una base de datos. Si la gente dice, bueno, vamos a hacer lo de los bares, o como en una época los personajes del barrio, o el puerto, o la falta de trabajo, o la inseguridad, que también han surgido de eso, con el tema de la inseguridad, puntualmente nosotros aportamos que hay una decisión en sí, sino que hay como una especie de corriente de opinión dentro de los grupos que dan como resultado, la próxima, y ahí es donde se refuerza la próxima participación. El itinerante Che Rosario. Sí, el Che Guevara. Como no lo conozco, no sé si me puede decir algo. Es similar, lo que pasa es que tenía unas muestras muy cerradas, era distinto, o sea, funciona todavía. El Museo Itinerante Che Rosario tiene en total 10 muestras que muestran un poco la vida del Che Guevara, pero no están centrados en el personaje como un ícono, sino cuál es la relación entre el hacer, el pensar y el hacer. O sea, esa relación nos interesaba. Y hay un par de muestras que es sobre todo con el tema del consumo de la imagen.
el Che Guevara nos sirve un poco de excusa para, bueno, mirar lo que estás poniendo, mirar lo que estás comprando. Entonces hemos hecho una colección de objetos que van desde un calzoncillo, una bikini, la famosa remera, los pines, hasta boletos de tours para recorrer Rosario, un poco hasta ridículos, ¿no? Mira, acá el Che Guevara estuvo y no sabemos si estuvo, cosas así. Entonces, como que nos interesa eso. La casa donde nació. La voy a decir a la presidenta. Después firmame el papelito porque... ¿Y dónde o cómo puedo, porque es muy novedoso para mí, yo trabajo en un museo muy clásico, y cómo poder revisar... Hay un tema que daría para otra conferencia. Las conferencias son siempre como tratar de meter una frazada entre una botella, siempre queda algo afuera.